¿Alguna vez te has preguntado cómo estudian los niños y jóvenes en un país tan diferente como Kazajistán? Un lugar donde las aulas mezclan tradiciones soviéticas con tecnología moderna, donde los estudiantes hablan 3 idiomas desde pequeños y donde ser buen alumno no solo depende de sacar buenas notas, sino también de mantener la disciplina y el respeto como parte de la educación. En este video te voy a contar cómo realmente funciona el sistema educativo kazajo, qué lo diferencia del de Cuba y del de España, cómo es el ambiente en las escuelas, cuánto cuesta estudiar y hasta qué tan preparados están los jóvenes para el futuro. Pero cuidado, hay muchas cosas que te van a sorprender. Por ejemplo, ¿sabías que aquí los niños tienen vacaciones más largas que en casi toda Europa, pero el nivel educativo sigue siendo altísimo? ¿Y que muchos padres pagan profesores particulares aunque la educación pública sea gratuita? Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el sistema educativo de Kazajistán podría ser uno de los secretos mejor guardados de Asia Central. ¿Y qué lecciones podríamos aprender de ellos para mejorar la educación en nuestros países? Así que ponte cómodo, abre tu mente y acompáñame a descubrir cómo se forman las nuevas generaciones en este rincón del mundo tan desconocido. Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. El tema de hoy es un tema muy importante. Vamos a hablar del sistema educativo aquí en Kazajistán, teniendo en cuenta las comparaciones como siempre con Cuba, con España y cómo es para un extranjero o principalmente un latino recién llegado insertarse a este sistema educativo. Y nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que ¡vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Kazajistán, un país que está construyendo su futuro a gran velocidad, y una de las piezas clave en ese motor de progreso es su sistema educativo. Hoy vamos a recorrer juntos cómo se vive la educación en este país, qué tan exigente es, cómo se comparan las escuelas con las que yo viví en Cuba o con lo que se hace en España, cómo se aprenden idiomas, qué acceso tienen los jóvenes a la universidad y qué significa esto para un extranjero como yo que está viviendo aquí. Comencemos por las escuelas primarias y secundarias, donde se forma la base de todo. En Kazajistán, la educación es obligatoria para los niños de entre 6 y los 15 años aproximadamente, lo que ya marca una diferencia con otros países que extienden la obligatoriedad hasta los 16 o incluso 18. Los colegios públicos están repartidos por todo el país, desde la capital Astana hasta pueblos remotos en la estepa. Pero en las grandes ciudades como Almaty o Astana se ven escuelas modernas, bien equipadas, con laboratorios, bibliotecas y tecnología cada vez más actualizadas. De hecho, el proyecto nacional Escuela Cómoda o Comfortable School prevé la construcción de 200 nuevas escuelas en 2025 y la renovación de más de 1000 centros, muchas de ellas en zonas rurales. Esto revela una voluntad de reducir brechas entre zonas urbanas y rurales, lo cual no se ve tan claramente en países con mayor desigualdad estructural. El sistema es bilingüe o incluso trilingüe en muchos casos. Muchos colegios usan el kazajo y el ruso como idiomas de instrucción desde pequeños, y en las escuelas privadas o en programas especiales se añade el inglés. Esto contrasta con lo que yo conozco en Cuba, donde era fundamentalmente español con algunas clases de inglés, y también con España, donde el bilingüismo varía mucho según la comunidad autónoma. Aquí en Kazajistán los niños aprenden kazajo, ruso e inglés, y algunas escuelas incluso ofrecen alemán o chino como lengua adicional, lo cual amplía su proyección hacia el mundo. De hecho, para muchos estudiantes kazajos, hablar 3 idiomas no es una excepción, sino una aspiración real. En cuanto al nivel de exigencia, los estudios muestran que los exámenes finales de secundaria pueden ser rigurosos. Los jóvenes se preparan para pruebas estandarizadas nacionales que determinan su acceso a la universidad. Las asignaturas de matemáticas, ciencias y ruso suelen tener un peso importante. Si vienes de un país latino donde la educación puede ser más relajada en ciertos grados, esto llama mucho la atención.
Aquí se siente que la educación es vista como una inversión seria, no solo como un trámite. Mi experiencia personal caminando por pasillos de escuelas me llevó a ver estudiantes repasando después de clases, grupos de estudio y tutorías. Y sí, eso también existe en España, pero en Cuba muchas veces la falta de recursos o infraestructura limitan esta proyección. Hablemos de infraestructuras. En la ciudad se observan edificios nuevos, bien conectados, con instalaciones modernas. En cambio, en zonas rurales el contraste es grande. Escuelas antiguas, aulas con menos tecnología, algunas con calefacción limitada en invierno. Esto me recuerda a mi infancia en Cuba, donde también había diferencias grandes entre ciudad y campo. Pero lo que aquí distingue es el esfuerzo del Estado y de las autoridades locales por cerrar esa brecha. Programas gubernamentales que impulsan renovación de colegios, distribución de laptops, acceso a Internet. Y aunque aún no es perfecto, se está avanzando rápido. Cuando llegas a la universidad, la cosa se vuelve aún más interesante. Las universidades más reconocidas como la Nazarbayev University, de Almaty y otras instituciones privadas ofrecen programas en kazajo, ruso e inglés. Muchas carreras están orientadas al mercado global, negocios, ingeniería, ciencias ambientales, turismo. Los estudiantes de aquí pueden optar por estudiar parte de su carrera en el extranjero gracias a convenios. Hay estadísticas recientes que señalan que para el año académico 2024-2025 había más de 624.500 estudiantes de educación superior, de los cuales el 99,7% estudian a tiempo completo. En España, por comparación, la universidad pública tiene tradición muy fuerte, pero los títulos a veces tardan más y la competencia a la entrada varía mucho. En Cuba, el universitario es accesible para muchos, pero los recursos y oportunidades tienden a estar más limitados. En Kazajistán la mentalidad es tener título, dominar idiomas, salir preparado para el mundo. Y claro, accesibilidad y coste. La educación pública en Kazajistán es gratuita hasta cierto grado, pero para universidades de renombre y programas en inglés a menudo hay matrícula pagada. Comparado con España, donde los costos varían, en muchas ocasiones matrícula pública reducida, y en Cuba, donde la universidad pública es gratuita pero con otras limitaciones, aquí se abre una tercera vía. Mejor infraestructura y mayores costes, pero también mayores oportunidades. Para una familia extranjera o un residente con ingresos internacionales, la inversión puede valer la pena porque el retorno en términos de futuro educativo es alto. Ahora, hablemos de idiomas en detalle. Como mencioné, ruso y kazajo son fundamentales. Esto puede dificultar un poco la integración si no conoces al menos ruso básico. Pero una vez lo aprendes, el mundo se abre. Las escuelas privadas ofrecen inglés desde temprana edad y la competencia es alta. Se ven sistemas tipo doble bilingüe, clases extra de inglés después de clase, intercambio de estudiantes. En España el inglés es común, pero la exigencia varía mucho. En Cuba también se enseña, pero muchas veces la práctica es limitada. Aquí en Kazajistán los estudiantes jóvenes ya piensan en inglés o en mandarín como parte de su futuro profesional. Es un salto de mentalidad. Además de las escuelas tradicionales, el país también impulsa la formación técnica y profesional. En el año académico 2024-2025 operaban 706 organizaciones de educación técnica y vocacional, lo que muestra un crecimiento del 1,6% respecto al curso anterior. Esta formación permite a jóvenes que no quieren ir directamente a la universidad acceder a empleos con buenas salidas, lo cual se parece más a lo que se está promoviendo en Europa con los grados medio-largo. En Cuba o España esto también existe, pero en Kazajistán este sistema está menos cargado de tradición y más en expansión, lo que genera buenas oportunidades para extranjeros e inversores en educación. Otra dimensión clave, la investigación, rankings y la internacionalización. En 2025 se publicaron los resultados de la evaluación de programas universitarios, donde carreras como informática, robótica y física técnica tienen tasas de empleabilidad desde el 93 al 98% aproximadamente. Algunas universidades emergentes ya aparecen en rankings internacionales, lo que abre el país a una proyección global. Esto significa que estudiar aquí no es solo por ahorrar dinero, sino también por convertirse en parte de una comunidad académica relevante. Pero ningún sistema es perfecto. En Kazajistán hay que enfrentar algunas dificultades. La calidad varía mucho entre regiones. En invierno, calefacción deficiente o transporte difícil en zonas rurales pueden afectar la asistencia.
El idioma del kazajo puede ser un reto para quienes vienen de afuera y la competencia por buenos empleos es real. Para un extranjero también adaptarse puede presentar barreras, trámites de reconocimiento de títulos, convalidaciones, intercambio de créditos, etc. Pero al mismo tiempo, estas dificultades son lo que hacen que los que asumen este camino vean una ventaja real. Menor competencia local, mayor posibilidad de destacar con idiomas, oportunidades de emprendimiento educativo y un coste de vida relativamente accesible, como ya hablamos en videos anteriores. Una parte que no quiero olvidar es la relación entre escuela y familia. En Kazajistán los padres participan activamente. Se espera que los estudiantes tengan práctica y tareas en casa y muchas veces hay clases de tarde. En Cuba la familia también participa mucho, pero los recursos pueden faltar. En España la implicación puede variar. Aquí ese factor de implicación familiar y recursos crecientes es un plus para quien quiera traer su familia o establecerse aquí. Quiero compartir contigo también mi experiencia personal. Cuando llegué, visité una escuela en Almaty con mi esposa y la vi abarrotada de energía, clases de robótica, estudiantes en inglés y kazajo. Me sentí en casa de alguna manera, pero también me di cuenta de lo lejos que veía mi Cuba natal, con su otro ritmo, otras prioridades. La disciplina, el orden, el compromiso de esos jóvenes me llamó mucho la atención. Y pensar que aquí también los bachilleres están listos para estudiar en la Unión Europea, en Rusia y hasta en China. Eso realmente me inspiró. Añadiendo una capa más de detalle, hablemos del acceso al extranjero y movilidad. Muchos estudiantes kazajos participan en programas de intercambio, reciben becas o estudian parte del tiempo fuera del país. Esto me recuerda mucho a la mentalidad en España, donde Erasmus y otros programas son comunes, aunque en Cuba la movilidad es mucho más restringida. La apertura de Kazajistán hacia alianzas internacionales y la ambición de posicionarse como una fuerza educativa regional es un rasgo que me interesa especialmente como cubano con mentalidad global. Para terminar, quiero darte algunos consejos si estás pensando en venir a vivir con niños o si estás evaluando tu futuro académico. Aprender ruso básico antes de llegar o durante los primeros meses. Busca colegios bilingües en Almatá o Astana que ofrezcan programas en inglés. Asegúrate de revisar la infraestructura y las opiniones de padres extranjeros. Considera los costes de matrículas si estás en programas privados o en inglés. Y mantén una mentalidad abierta. Aquí la educación no solo se trata de aprobar, sino de prepararse para un mundo global. La educación en Kazajistán no es perfecta, nadie la vende como tal, pero tiene una fuerza real. Mezcla tradición, apertura, idiomas y futuro. Para un extranjero o un latino que busca algo diferente, puede ser una opción increíble. Si estás listo para adaptarte, aprender y aportar, este país te puede ofrecer mucho. Así que nos vemos en la próxima ruta, donde seguiremos explorando la vida real de un cubano viviendo en Asia Central, con sus retos, sus aciertos y sobre todo, su corazón. Pues esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho este video y esta información. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones, sus preguntas al respecto de este video. Por aquí les voy a estar dejando el último video sobre el costo de vida aquí en Kazajistán, sobre todo para un extranjero, tanto seas un nómada digital o quieras trabajar en el mercado laboral nacional. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!